Saludos, soy Juan Carlos Monedero y esta es la columna para Sin embargo con el título Trump te caga y la CNN dice que nieva. Venimos comentando que Donald Trump tiene tres probables escenarios por delante: una guerra civil dentro de Estados Unidos, una guerra mundial o que aparezca ahogado en un charco por intermediación de los que le colocaron en la Casa Blanca pensando que era una buena idea. Recordemos que también los grandes empresarios alemanes decidieron, por invitación del vicecanciller de von Papen, apoyar a Hitler como canciller, pensando que así los nazis iban a parar en la calle a los comunistas y que ellos, los conservadores, iban a gestionar el Estado. La verdad es que la noche de los cuchillos largos, Die Nacht der langen Messerchen, el 30 de junio de 1934, Hitler eliminó, junto a los sectores más avanzados del nazismo, las SA, que además, cierto es, estaban molestando al ejército, pues a los conservadores, ejecutando a los colaboradores de von Papen y encarcelando a ese vicecanciller, que era quien le había puesto en el cargo. Elegir a gente inconsistente nunca es un buen negocio. Ha circulado en las redes un acertado y severo juicio sobre Donald Trump, obra del escritor Oliver Kornetske, que escribe en Substack. Merece la pena repetirlo. Dice así: miren, el cadáver purulento de la podredumbre estadounidense embutido en un traje que no le queda bien, la sordidez de un estafador, la cobardía de un evasor del servicio militar, la glotonería de un parásito, el racismo de un miembro del Ku Klux Klan, el sexismo de un canalla de barrio, la ignorancia de un borracho de bar y la avaricia de un depredador de fondos de cobertura. Todo pintado de naranja con aerosol y exhibido como un cerdo premiado en una feria del condado. Ni un presidente, ni siquiera un hombre, solo la destilación enfermiza de todo lo que este país jura no ser, pero siempre ha sido. Arrogancia disfrazada de excepcionalismo, estupidez presentada como sentido común, crueldad vendida con dureza, avaricia exaltada como ambición y corrupción venerada como evangelio. Es la sombra de Estados Unidos hecha carne, un ídolo de calabaza podrida que demuestra que cuando una nación se arrodilla ante el dinero, el poder y el rencor, no solo pierde su alma, sino que defeca esta obscenidad inflada y la llama líder. No es menor que Kornetske, un estadounidense de origen centroeuropeo, es decir, un norteamericano típico, diga que lo que siempre ha sido Estados Unidos es arrogancia vestida de excepcionalismo y, en términos económicos duros, avaricia exaltada como ambición y corrupción venerada como evangelio. Quizá le habría faltado a este escritor añadir algo así como lo siguiente: el fuego de los misiles es su puesta de sol preferida y el hedor del napalm y de la carne quemada su perfume. Un patriota de sofá que ama la guerra porque jamás ha sentido su filo, que confunde la sangre ajena con patriotismo, el genocidio con estrategia y el robo con una escuela de negocios. No conoce de libros ni de geografía, pero se excita creyendo que el mundo lo adora o lo teme. Y mira la muerte en otros países con la misma indiferencia con que otros ven concursos de cocina. Gira su cuerpo para dar un golpe de golf o para cumplir con el manual de contorsiones en la isla de Epstein, de la misma manera que se gira para no mirar los efectos de las bombas y de los misiles, siempre y cuando hagan sonar la caja registradora. Su amor a la guerra no nace del valor, sino del vacío y la codicia de un psicópata que confunde la realidad con las películas y que cree que tiene derecho a enriquecerse y a matar, porque, y así lo dicta la costumbre, está inaugurando una dinastía. O al menos es lo que cree Trump. Los norteamericanos han salido por millones a las calles a decirle que no quieren un rey. Y es paradójico, porque Trump viene del Tea Party, un movimiento conservador que, enfrentado con la posibilidad de que un negro fuera presidente de los Estados Unidos, tomó su nombre de los colonos norteamericanos que tiraron por la borda de los barcos los fardos con el té, en señal de desobediencia al rey de Inglaterra. Y resulta que Trump, como casi siempre le ha pasado a la derecha norteamericana, no es que no quisiera a los Hannover, que era la casa real de entonces, sino que quería ser el rey de sus propios súbditos. La respuesta de Trump ha sido inventar un video con inteligencia artificial donde defeca sobre los ciudadanos norteamericanos que hacen uso del derecho constitucional a la protesta.
Eso es lo que hace Trump con la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de protesta, elementos básicos de nuestras democracias representativas. Se caga en ellas. A ese señor que se caga en su pueblo le ha dedicado María Corina Machado, la venezolana, el premio Nobel de la Guerra con el que la Academia Sueca ha querido sortear no dárselo ni a Trump ni a Netanyahu, pero dárselo a alguien que podía representar a los dos. Y en definitiva, si Trump se caga en el Nobel y en sus ciudadanos, ¿por qué no va a bombardear a los países que no le obedecen? La actitud evidentemente criminal de Donald Trump está abriendo los ojos a mucha gente que creía que los problemas de Venezuela con Estados Unidos eran algo que se explicaba por supuestas inconsistencias de la democracia en el país, como si los países que no han sido imperios o que no han sufrido los zarpazos de los imperios pudieran comportarse como Suiza. En España, hace 50 años que murió Franco y nos siguen oliendo los pies a franquismo. Quizás si Estados Unidos no promoviera golpes de Estado, cada vez que un país intenta liberarse del yugo del antiguo régimen colonial, podría resultar más sencillo a todos esos países apostar por modos democráticos más acordes con los de los países nórdicos. Dar la cara por Venezuela en estos últimos años no ha sido tarea sencilla porque uno de los objetivos del acoso era precisamente la estigmatización. Es obligatoria la comparación con el gobierno del Frente Popular Español en 1936, después de que ganase el Frente Popular, cuando incluso el gobierno de Léon Blum, el primer gobierno socialista de Francia, se negó a mandar armas al gobierno legítimo, asediado por la coalición de Franco con Mussolini y Hitler. Y los franceses lo pagaron caro, porque Alemania terminó 3 años después, invadiendo el país y entrando al paso de la Oca en París. Estados Unidos decidió construir con Venezuela el villano universal. El presidente Chávez hizo cosas desde su victoria en 1998 para las que la condición imperial norteamericana no estaba acostumbrada. Fue demasiado impertinente. Dijo que el territorio venezolano iba a seguir libre de bases norteamericanas. Echó a la DEA del país por las relaciones de los norteamericanos con el narco. Subió las regalías del petróleo, organizó la OPEP y subió los precios del petróleo. Planteó la necesidad de incorporar otras monedas diferentes al dólar en el intercambio comercial mundial. Ayudó a otras fuerzas de la izquierda latinoamericana a que se organizaran y ganaran las elecciones. Creó la UNASUR y la CELAC y mandó a donde correspondía, al basurero de la historia, a la OEA, a cuya próxima reunión, por cierto, no van a ir ni México ni Colombia, en solidaridad con Venezuela, Cuba y Nicaragua, a las que no se les ha invitado. También Venezuela abrió relaciones con China y con Rusia, es decir, le dijo a los Estados Unidos que Venezuela era territorio soberano. Y Estados Unidos desde entonces no ha parado de intentar tumbar a los gobiernos bolivarianos, primero con Chávez y luego con Maduro, desde el paro petrolero hasta el Nobel de la Guerra a María Corina Machado, pasando por el golpe de Estado de 2002 al que, por cierto, toma nota Trump, fue el pueblo venezolano el que hizo fracasar ese intento de golpe echándose a la calle y el bloqueo económico. Lo digo por si sigues teniendo en tu cabeza la idea de que vas a poder invadir sin más el país caribeño. La presión en todos los países ha sido dura, reforzada también por el exilio económico de millones de venezolanos que tuvieron que abandonar el país por el bloqueo y las sanciones y que son objetivo central de envenenamiento mediático para que le eche la culpa a Maduro por aquello que dijo Nixon cuando bloquearon también a Chile. Tiene que chillar la economía para que tumben al gobierno. Sin embargo, crece y crece el número de venezolanos que están regresando a su país cuando han experimentado en sus propias carnes lo que significa ser exiliado en el siglo XXI. Ahora mismo Daniel Noboa está reprimiendo y asesinando a su pueblo en Ecuador y alguien se ha enterado. Algunos de esos que hicieron rimbombantes declaraciones sobre Venezuela están diciendo algo de la represión en Ecuador. Ya van 3 muertos. El asunto nunca tuvo que ver en Venezuela con los derechos humanos, algo con lo que, por cierto, aún hay muchos pendientes en todos nuestros países, en todos, y sobre lo que convendría poner más atención y no usarlo como un arma para golpear a los países que pone en la diana la necesidad geopolítica norteamericana y, por su seguidismo, la europea. Pero la coartada de que el problema era Venezuela se está terminando porque Trump está diciendo lo mismo que de Maduro de prácticamente cualquier gobernante que no se le cuadre, incluidos a los que está ayudando, como Zelensky, al que no dudó en su momento en humillar. La demencia de Trump ya está tomando tintes de clarísima insania mental.
Petro dijo en Naciones Unidas algo evidente, que Trump es un asesino, porque ha matado a seres humanos que iban en lanchas, lanzándoles misiles. Y no eran narcotraficantes, pero es que aunque lo fueran, aunque fuera verdad que eran narcolanchas, merecen un juicio justo. Hoy sabemos que Trump ha mandado a asesinar a pescadores colombianos que iban en esas lanchas y también a ciudadanos de Trinidad y Tobago y a ciudadanos de Venezuela. Se llaman asesinatos extrajudiciales y hasta la presidenta Sheinbaum ha tenido que recordar en las mañaneras que hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o de armas en aguas internacionales, y así se lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente. Ante ese mismo señalamiento, Trump ha contestado amenazando al gobierno de Colombia, retirándole ayudas e insultando sin pruebas a Gustavo Petro. Y no se equivoque nadie. Si la presidenta Sheinbaum sigue manteniendo la soberanía del país, como creo que sin duda alguna va a hacer, pues no hay que descartar que los mismos ataques a Petro pues terminará sufriéndolos el gobierno mexicano. El mismo Trump que amenaza a España para que se apresure en gastar más dinero en la OTAN, y a la que también amenaza con sanciones, que amenaza a Brasil con subirle los aranceles por juzgar el intento de golpe de Estado de Bolsonaro. El Trump que ha indultado a los que intentaron el golpe de Estado en su país entrando en el Capitolio. El Trump que insulta al pueblo argentino llamándoles muertos de hambre y que les dice que si no votan lo que él manda, es decir, si no vuelven a votar a Milei, no van a tener préstamos. Que amenaza a México por el fentanilo que se produce no en México, sino en Estados Unidos, consecuencia de su política de tolerancia farmacéutica. El Trump que obliga a Argentina y a Panamá a romper con las empresas chinas y que ha terminado acusando de ser el jefe del narcotráfico al presidente de la CELAC y presidente de Colombia, Gustavo Petro, que más drogas ha incautado en la historia del país y encima sin asesinar a nadie, como está haciendo Donald Trump. El mundo se está enterando de quién es este personaje, quién es Trump y quiénes son los Estados Unidos. Y repetimos, bienvenida sea la izquierda o la gente decente que le compró el marco a los Estados Unidos y que recomendaba dejar caer a Venezuela para que no se contaminaran, como nos pasaba a otros que no comprábamos ni ese cuento ni ese marco. Nunca es tarde si la dicha es buena. Poco a poco el mundo irá entendiendo que todos los ataques a Venezuela no tenían otro interés que robarles el petróleo. Y eso no significa que no haya que seguir trabajando en Venezuela ni que la democracia en ese país sea perfecta, pero por Dios, queda mucha tarea y el socialismo sigue siendo una asignatura pendiente en Venezuela y en todos nuestros países. Pero lo que hay que quedar claro es que los ataques a Venezuela nunca tuvieron nada que ver que no fuera robarles el petróleo. Al igual que hay mucho riesgo de que lo que ha pasado en Gaza, donde se sigue asesinando y donde el riesgo es de que el genocidio que ayer era ruidoso, ahora sea silencioso, pase en otros países, incluido México. No olvidemos que todo lo que han intentado en Venezuela lo van a intentar en cualquier país que desobedezca a las élites que mandan en los Estados Unidos, incluidos los norteamericanos demócratas, que van a sufrir el mismo castigo, y por supuesto los inmigrantes en ese país. Pero por fortuna, hemos escuchado a un mexicano valiente decirle a los de la migra lo que se merecen. Por eso insistimos en que con Donald Trump hay tres salidas. Una guerra civil en los Estados Unidos, una guerra mundial que está rondando o una presión interna y externa que saque del gobierno a una persona que se amenaza con prenderle fuego a su propio país. Hay que entender que tiene mucho menos escrúpulos para prenderle fuego al mundo.